para su novia. Lo primero que hacíamos era encerrar la oración entre corchetes. Lo segundo que hacíamos era marcar el verbo. En este caso, pidió, núcleo verbal. Le preguntaba al verbo, ¿quién pidió un autógrafo para su novia? Me responde Lucas, o sea, el sujeto. Como es un sustantivo propio, cumple la función de ser núcleo. Como tiene un solo núcleo, sujeto sí. De donde empieza el verbo hasta el final es el predicado. Es verbal porque tiene un verbo y va a ser simple porque tiene solamente un verbo. Habíamos dicho que para reconocer primeramente el objeto directo, dije, entre comillas, caseramente, le podíamos preguntar al verbo qué, pero como muy casero y entre nosotros. Eso nos sirve como para hacerlo formal. Bueno, entonces yo le preguntaba, ¿qué pidió al verbo? Me da una aproximación y me dice, ¿qué pidió Lucas? Un autógrafo. Me parece que es un objeto directo, pero no estoy segura. Hay una manera, ¿cómo compruebo si en realidad un autógrafo es en realidad un objeto directo? Yo lo que dije era que para comprobar si era objeto directo, teníamos que reemplazar ese objeto directo por un pronombre. Entonces, reemplazar el objeto directo por pronombre. Y dije que había 4 pronombres para poder reemplazarlo. La, las y lo, los. ¿Qué quiere decir? Están en femenino, masculino, singular y plural. Si yo lo podía reemplazar, ¿qué quiere decir? Cuando yo reemplazo algo, la saco esa cosa y la cambio por otra. Entonces, en este caso, yo sacaría la construcción, un autógrafo, y me fijaría cuál concuerda con la oración que lo pueda reemplazar. La, las o lo, los. Un autógrafo. Lo. ¿Lo? Lo. Bien. ¿Cómo podría decir? Reemplazo autógrafo quiere decir que lo saco de oración y pongo por el pronombre lo. Dije que provisoriamente lo poníamos acá como para darnos cuenta si era cierto que era un objeto directo. Entonces yo decía, Lucas lo pidió para su novia. ¿Está bien? ¿Concuerda la oración? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Entonces quiere decir que me saqué la duda y esto sí es un objeto directo. ¿Cómo me quedaría la oración? Entonces, la oración me quedaría así. Lucas, porque el sujeto queda exactamente igual, no cambia, pongo delante del verbo lo y después pongo el verbo. Y de esa manera me quedaría transformada la oración cuando reemplacé el objeto directo, ¿sí? Entonces, las palabras que están adentro del objeto directo son palabras que ya conocemos, se analiza por dentro también. ¿Qué clase de palabra era un? Es un adjetivo, uno, es un adjetivo numeral, por lo tanto cumple la función de ser modificador directo. Autógrafo, ¿qué clase de palabra es? Sustantivo, cumple la función de ser núcleo. Bien, ahora pasemos a esta otra frase que tenemos ahí que dice para su novia. Y dice así, Lucas pidió un autógrafo para su novia. Yo podría decir, Lucas pidió un autógrafo para, podría decir, Lucas pidió un autógrafo su, o podría decir, Lucas pidió un autógrafo novia. ¿Podría separar las 3 palabras? No, porque no tendría sentido. Eso lo que me demuestra, lo que les quiero hacer ver, es que todo esto es una construcción, es una frase que no puede ir separada, va toda junta. Para su novia está referido a quién le da ese autógrafo. Entonces, este es el objeto que le pidió Lucas, es el objeto al que se está refiriendo el verbo. Y esto va a ser ¿a quién le da ese objeto? ¿Se entiende? Este es el objeto que pidió Lucas. Y esto es ¿para quién? Ahora, nuevamente, caseramente entre nosotros, porque no es algo como para usar porque no nos da la seguridad,
podríamos preguntar, en este caso, al verbo ¿para quién o a quién? Y esto nos estaría dando el objeto indirecto. Pero, a ver, esto es entre nosotros como para tener una idea, que si yo le pregunto, ¿para quién pidió Lucas un autógrafo? Para su novia. Yo creo que es un objeto indirecto, pero no tengo la seguridad. Porque la pregunta no me da esa seguridad. ¿Por qué no me da esa seguridad? Porque más adelante vamos a seguir viendo otras estructuras para analizar en el predicado y se va a llegar a confundir con preguntas que sí hay que hacer cuando, por ejemplo, veamos circunstanciales. Entonces, digo que son caseramente como para darnos una idea. Ahora, hay una manera que es 100% segura que me permite dar cuenta si esa estructura es un objeto indirecto. ¿Cómo? Otra vez reemplazando. ¿Qué voy a reemplazar? Reemplazando el objeto indirecto por pronombres. Bien, en este caso van a ser los pronombres le y les, que están en neutro, porque le puede ir tanto para femenino o masculino, y van a estar en singular o plural. Entonces, también voy a probar de poner el objeto indirecto delante del verbo. Bien, si pusiera el objeto indirecto delante del verbo, ¿cuál utilizaría? Lucas pidió un autógrafo y en vez de poner para su novia, saco esta estructura, la reemplazo. ¿Y por cuál de estos pronombres la reemplazo? Sí. Lucas le pidió un autógrafo. Este le está reemplazando para su novia. Entonces, si yo tengo que escribir la oración, pongo Lucas le pidió un autógrafo. Bien, el sujeto siempre queda exactamente igual. El objeto directo lo agrego y lo que estoy reemplazando ahora es simplemente el objeto indirecto. Como lo pude reemplazar y la oración sigue teniendo sentido, quiere decir que ya estoy segurísima 100% que es un objeto indirecto. ¿Se entiende? Lu. ¿Puedes poner los dos al mismo tiempo? No. ¿Cómo? Lo puedes escribir, pero no puedes poner Lucas le pidió. Sí se puede. ¿En serio? Sí se puede. Sí. Hay otros pronombres, como por ejemplo me, te, se. También son pronombres que nos van a ayudar a reemplazar el objeto indirecto cuando ya esté el directo. ¿Qué quiere decir? Si yo a esta oración quisiera reemplazarle el objeto directo y el indirecto todo junto, ¿cómo podría ser? Lucas me lo pidió. No sé. A ver, me lo pidió a mí. No. Fíjate el verbo. Si está hablando a mí o no. A ver. Sí. Lucas te pidió un autógrafo. Y te estás olvidando del objeto directo. Lucas se lo pidió. Bien. Ahí estás reemplazando a los dos. Y pondrías, Lucas se lo pidió. Entonces, de esta manera te quedaría, Lucas se lo pidió. Bien, si analizáramos esta oración, tendríamos que pidió es el núcleo verbal, que Lucas es el sujeto simple porque tiene un solo núcleo, y se lo pidió pertenecería al predicado verbal simple. El se está reemplazando ¿a qué objeto? Para su novia. ¿Y qué era para su novia? El indirecto. Indirecto. El objeto indirecto. Lo, ¿a quién está reemplazando? Al autógrafo.
al o de. al objeto directo. Bien, de esta manera tenemos reemplazados a los dos objetos juntos en una misma oración. El me, te y se también pertenecen al objeto indirecto. ¿Y por qué lo uso? Lo uso cuando tengo justamente dos objetos para poder reemplazar.